Bueno, el texto que revisamos hoy es una crónica muy detallada sobre los actos del 2 de mayo en Madrid y el intenso choque político que los rodeó. A ver, el texto documenta exhaustivamente las declaraciones políticas, pero desaprovecha la oportunidad de estructurar la crónica en torno a la batalla por la narrativa histórica del 2 de mayo. Sí, porque vas leyendo y da la sensación de que es una lista. O sea, la debilidad que le veo yo a esto es que el material presenta de forma secuencial y aislada los distintos discursos partidistas, sin llegar a conectarlos nunca. Exacto, o sea, no los cruzan en ningún momento. Por un lado te relata cómo Isabel Díaz Ayuso compara la invasión napoleónica de 1808 con la actual injerencia del gobierno central. Ya. Y luego, igual 3 o 4 páginas después, te expone cómo Más Madrid, a través de Manuela Bergerot y Rita Maestre, utiliza exactamente la misma invasión francesa para compararla con los fondos de inversión extranjeros y la élite monárquica. Claro. Y al no cruzar estas declaraciones, pues el texto se lee como un acta de reuniones inconexa en lugar de un reportaje analítico profundo, que es lo que supongo que buscaba el autor. Tal cual. Es que es una pena porque tienes el material ahí. O sea, mi sugerencia para solucionar esto sería agrupar estas intervenciones políticas bajo un eje temático central que evidencie explícitamente cómo cada facción instrumentaliza la misma efeméride histórica para atacar a su rival. Vale. ¿Y cómo se llevaría eso a la práctica? Porque claro, yo lo veo como, como entrar a una inmensa galería de arte donde alguien ha dejado los lienzos apoyados en el suelo, ¿sabes? Sí, sí. Esperando a que el visitante adivine qué relación hay entre ellos. Tienes todas las piezas del rompecabezas, pero el lector tiene que hacer el trabajo sucio de recordar lo que dijo un bando para contrastarlo mentalmente con lo que dice el otro mucho más abajo. Claro, le exiges demasiado al lector. Y para comisariar esta exposición sin perder la objetividad, te pongo un ejemplo concreto de lo que se podría hacer. A ver. Se podría redactar un párrafo introductorio bajo el concepto directo de la guerra por la memoria de 1808. Ostras, me gusta ese concepto, sí. ¿Verdad? Y a continuación contrastar en un mismo bloque el discurso de Ayuso, cuando afirma que Madrid no se deja controlar por nadie en referencia a Pedro Sánchez, con la réplica directa de Más Madrid argumentando que, oye, si estuviéramos en 1808 el gobierno regional estaría apoyando a los invasores abriéndole las puertas al fondo buitre BlackRock. Fíjate que al hacerlo así los enfrentas directamente. Es que es súper potente, porque obligas a los dos lienzos, siguiendo con la analogía, a dialogar entre sí. Exacto, y no te metes en ningún jardín de opinar, solo pones un espejo frente a otro y revelas la estrategia retórica de ambos. Totalmente. Bueno, pasando al siguiente punto, hay otra cosa que me chirrió bastante al leer la pieza. Dime. Pues que el documento asume un nivel de conocimiento previo sobre el reciente apagón masivo que deja el argumento político sin el anclaje fáctico necesario para comprender su verdadera magnitud. Madre mía, sí, la debilidad aquí es clarísima. Es que el texto menciona en varias ocasiones lo llaman bochornoso apagón que dejó a España a oscuras. Y te detalla las felicitaciones a los trabajadores del metro, al canal de Isabel II, al ERICAM por el desalojo de trenes. Sí, y lo de los 96 nacimientos en hospitales, que es un dato buenísimo. Es un dato espectacular, claro. Y asimismo recoge las acusaciones de Óscar López sobre cómo el Partido Popular reacciona a las crisis alimentando bulos, comparándolos con los famosos hilillos de plastilina. Ya, pero es que la crónica jamás explica cuál fue la magnitud real, la duración o el origen fáctico de dicho apagón. O sea, deja al lector atrapado en la retórica política sin entender el suceso real. Tal cual. O sea, la sugerencia aquí es insertar un breve bloque de contexto netamente fáctico e informativo sobre el apagón justo antes de desgranar todo el fuego cruzado político y las felicitaciones que generó. Es que yo me pongo en la piel de un lector internacional, alguien que te lee desde Bogotá, o un lector futuro dentro de 5 años que no va a recordar el apagón de este lunes. Claro, ni idea van a tener. Exacto. O sea, todo documento periodístico debería funcionar como una cápsula del tiempo autónoma, porque sin esos datos concretos es imposible juzgar si las felicitaciones por los nacimientos son el justo reconocimiento a una gesta heroica o si todo es sobreactuación. Efectivamente, si no sabes si el apagón duró 15 minutos en un barrio o 20 horas en toda la península, ¿cómo evalúas la gestión política? Por eso el ejemplo concreto de mejora sería este. Justo antes de introducir las alabanzas a los servicios de emergencia madrileños, se debe añadir un párrafo conciso de 2 o 3 líneas que detalle objetivamente qué ocurrió el lunes previo. Vale. O sea, decir directamente cuántas horas duró el corte de suministro y qué extensión geográfica real abarcó.
Eso es. Algo en plan, el lunes previo, una avería en la interconexión dejó sin suministro a 3 millones de hogares durante 5 horas. Ya está. Claro. Con eso proporcionas la base empírica necesaria para que el lector evalúe tanto los reproches de sectarismo como las acusaciones de los bulos de los hilillos de plastilina. Pero a ver, te planteo una duda. Equilibrar esto no alarga el texto innecesariamente, porque detenerte a dar datos de infraestructuras cuando vienes con un ritmo muy político igual frena un poco la lectura, ¿no? Para nada, porque no estamos pidiendo un informe de ingeniería eléctrica, ¿sabes? Son 3 líneas. Y esas 3 líneas salvan al texto de caducar a la semana siguiente. Es economía de lenguaje pura y dura. Vale, me convence, la verdad. Y hablando de ritmos y de frenar la lectura, vamos al último bloque porque aquí hay tela. Bof, ya lo creo. A ver, la transición entre los solemnes actos institucionales y la confrontación puramente electoral es excesivamente abrupta y genera una disonancia cognitiva durante la lectura. Madre mía, es que de golpe y porrazo te cambia el tono sin avisar. Totalmente. La debilidad estructural es que el material salta de manera repentina y sin marcadores discursivos desde la solemne ofrenda floral en el cementerio de la Florida y el sentido homenaje a héroes como Daoiz y Velarde. Sí, que es una parte muy solemne, muy de respeto. Exacto. Y salta directamente a los ataques frontales sobre la soledad administrativa, las acusaciones de manipulación del censo electoral y el cruce de reproches sobre el veto militar a la patrulla Águila. O sea, esta falta de amortiguación hace que el texto parezca 2 artículos diferentes pegados a la fuerza. Es como, no sé, imagínate que estás en el cine viendo una película que cambia repentinamente de un drama histórico súper solemne a un thriller de acción frenética con explosiones y mítines políticos. El cerebro tropieza. El cerebro tropieza porque no asimilas ni el respeto del primer momento ni la gravedad del segundo. Por eso la sugerencia es emplear frases puente y una división por bloques temáticos que separen claramente la clónica del homenaje cívico del análisis del mitin político, digamos. Vale, para guiar al lector orgánicamente. Eso es, a través de este cambio radical de tono. Te doy un ejemplo concreto de cómo arreglarlo. Dispara. Se puede crear un primer apartado dedicado en exclusiva al protocolo cívico, la corona de laurel en la Puerta del Sol, el desfile, la ceremonia ciudadana. Ajá. Y luego, para pasar a la política, sugerimos utilizar una transición explícita como, lejos de la solemnidad institucional, el acto derivó rápidamente en un escenario de campaña. Y a partir de ahí ya introduces las exigencias de Feijóo para evitar zancadillas o los reclamos identitarios de Vox. Claro, marcas una frontera visual y narrativa. Pero, a ver, hago de abogado del diablo un momento. Venga. Si el ambiente real en Madrid ese 2 de mayo fue así de esquizofrénico, o sea, un choque constante entre el decoro institucional y la guerra electoral más sucia, el acto de suavizar demasiado esta transición ¿no podría llegar a diluir la crudeza del ambiente político real que se respiró ese día? Es una buenísima pregunta. Y a ver, hay una diferencia enorme entre un contraste intencionado que tú diseñas como autor y un salto torpe por falta de estructura. Tú quieres que el lector sienta el latigazo, sí, pero tienes que construir ese latigazo. O sea, ensellarle las costuras del evento, pero demostrando que tienes el control. Exactamente. Y fíjate, un ejemplo buenísimo que tiene el propio texto para hacer de puente es el desfile de los bomberos ante la ausencia del ejército. ¡Ostras! Es verdad, porque el Ministerio de Defensa vetó la parada militar y la Comunidad de Madrid sacó a los bomberos y al ERICAM a desfilar. Claro, es que ese es el punto de pivote perfecto. Es una imagen que tiene un pie en el protocolo institucional formal, porque van desfilando, y el otro pie metido de lleno en el barro político, porque es un desafío directo al gobierno central. Si usas ese momento como bisagra, la transición es orgánica, pasas del homenaje solemne a la queja política de forma supernatural. ¡Qué bueno! O sea, utilizas la propia degeneración del evento como el hilo conductor rítmico. Me parece brillante, porque el material original tiene detalles buenísimos, ¿eh? La capacidad de recopilar todas estas citas es de un nivel altísimo. Sí, el nivel de detalle y observación es excepcional. Por eso da rabia que la estructura no lo acompañe del todo. Pero vamos, con estos 3 apuntes le da la vuelta por completo. Totalmente. Pues oye, vamos a hacer un repaso rápido de lo que hemos visto. En primer lugar, la necesidad de vertebrar el texto contrastando las distintas apropiaciones del relato histórico. La guerra por la memoria de 1808. Eso es. En segundo lugar, la obligación de anclar la retórica política aportando los datos fácticos del apagón para darle una base empírica al lector.
Y por último, la importancia de construir transiciones suaves y temáticas que separen el decoro institucional de la batalla partidista, usando elementos como ese desfile de los bomberos. Tal cual. Ojalá quien haya escrito esto revise el documento, aplique estas mejoras estructurales y nos vuelva a enviar su trabajo porque de verdad tiene una base fantástica. Seguro que sí, estaremos encantados de leer esa nueva versión en otra sesión. Y bueno, con esto cerramos el análisis de hoy.